Buenas tardes a todos. Perdón la demora, estábamos con un pequeño inconveniente técnico que ya se resolvió. Eh, Axel, un placer, ¿cómo estás? Nuevamente, gracias por acompañarnos. Me presento, mi nombre es Mauricio Armando, soy el CEO de BCP Global, que es la fintech que le da servicio a muchas instituciones financieras y a sus clientes para poder invertir de manera simple y automatizada en el exterior. Axel es Managing Director y Chief Investment Strategic Officer para América Latina en BlackRock. Es del lado de Latinoamérica el economista más importante que tiene BlackRock y con el cual contamos hoy la presencia, como por suerte casi siempre, casi todos los trimestres, acompañándonos para, asumo, Axel, dar una mirada un poco de cierre de 2025 y sobre todo esperando un 2026 y qué es lo que hoy BlackRock está viendo. Yo te voy a dar la palabra, usualmente esperamos, largamos un poquito tarde, así que adelante, Axel. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos por conectar hoy. Efectivamente, la idea es que, muy brevemente, quizás resumir a Mauricio, el 2025 fue un año espectacular, creo yo, en cuanto a retornos. Realmente cuesta encontrar una clase de activo que anduviera bien, o no anduviera bien, mejor dicho. Ujú, Quizás lo interesante, Mauricio, es hacer algunas comparaciones, sobre todo de inversionistas que hace mucho tiempo tienen a Estados Unidos como su principal digamos, foco de inversión. El año 2025 fue un buen año para estar diversificado internacionalmente. Si miras mercados como el japonés, muchos mercados emergentes, particularmente en América Latina, tuvieron resultados excepcionales. El S&P estuvo bien, las empresas tecnológicas bien, pero creo importante destacar que mirar fuera de lo usual, que hasta entonces, los últimos años había sido casi exclusivamente Estados Unidos, funcionó bien. Y creo que es importante porque enfatiza la siempre importante idea de diversificar adecuadamente los riesgos de cartera. Así que 2025 lo dejamos atrás, llevamos apenas 20 días en el 2026. ¿Y qué quieres que te diga, Mauricio? Parecieran 20 años casi por la cantidad de eventos que nos vienen ocurriendo. sin Y duda. lo espectacular, creo yo, es que los mercados se han mostrado bastante resilientes a pesar de algunos remesones, sobre todo en el plano geopolítico que hemos visto este año. Ujú, ujú, sin duda. Quisiera, digamos, comenzar por esta lámina porque creo que es muy importante poner en contexto lo que vamos a hablar hoy día, enfatizar lo importante del proceso de transformación tecnológica que estamos viviendo estos años y que va a continuar acompañándonos por algunos años más. Para poner en contexto lo que significa toda esta revolución de AI, esperamos que en los próximos 15 años más o menos vamos a ver un impacto sobre el crecimiento mundial de 15 puntos del producto, que es Wow. una cantidad astronómica. Es comparable a lo que, digamos, dejó a la economía global la revolución industrial de algunos cientos de años atrás. La más reciente, digamos, todo el boom tecnológico que nos trajo Internet, la Ujú, computación, la telefonía móvil. Pero lo que quiero destacar, Mauricio, es que, digamos, siendo los impactos económicos comparables, lo que va a diferenciar AI es la velocidad en la cual esta transformación va a tomar curso. Va a tardar más o menos la mitad de lo que fue todo el proceso de tecnología de información, de Internet, de comunicación. Va a tardar, digamos, menos del 10% de lo que fue toda la revolución industrial. Así que la velocidad va a ser lo que va a caracterizar este tremendo impacto y tenemos muy alto grado de convicción que hay muchas oportunidades de inversión en ello. Ahora, dicho Axel, eso, en un sí, sí, próximo webinar, te voy a sí, preguntar qué es lo sí, que ve sí. BlackRock después del 2040. Porque, o sea, pero ese sería una pregunta muy dura para este y no pensada, pero no, o sea, todo el mundo habla de lo rápido que AI va a transformarse en una herramienta productiva y cómo vamos a cambiar la manera de hacer las cosas.
Pero bueno, ni entrar en qué sucedería después del Sí, 2040, lo hay dejamos una, hay muchas para otro preguntas. momento. En muchos planos, la verdad, Mauricio, Sí, no solamente en lo económico, en lo financiero, en lo que lo significa esto en social. cuanto a la eficiencia, pero también muchas preguntas respecto a el orden social. Vamos a tener Ujú. que seguir Sin duda. para el 2040, seguir trabajando tantas horas para, digamos, llegar a los mismos niveles de productividad. A lo mejor se nos abre la posibilidad de que tengamos vidas mucho más equilibradas en cuanto al tiempo que le dedicamos al trabajo y a otras cosas. Pero esa pregunta, como dices tú, va a quedar para un próximo webinar. Lo que Sí. sí, aprovecho de destacar la lámina que está, o el cuadro que está más a la derecha de la lámina, porque entramos en el 2026, si bien yo creo que muy claro respecto al impacto que trae la inteligencia artificial, con algunas preguntas incómodas respecto a, digamos, cuánto tiempo se va a tardar a que tremendas inversiones que hemos visto estos años y que solamente van a seguir creciendo, cómo se van monetizando, es decir, cómo esas inversiones van entregando un retorno, como todo inversionista, ¿no es cierto? Va a requerir de los montos que destina a, en este caso, un avance tecnológico, y ahí hacemos una comparación, hacemos un cálculo matemático, aritmético de si Ujú, aplicásemos una tasa de rendimiento a la inversión materializada y por materializar hasta el 2030, estaríamos hablando de, digamos, de un incremento en los ingresos de las compañías y particularmente las hyperscalers, las compañías tecnológicas que están llevando la delantera en esta transformación, de 1.7 a 2.5 trillions, en americano, billones en español de dólares, para, digamos, poder por ahí obtener un retorno razonable entre 9 a 12% sobre el capital invertido. ujú. Ahora, Wow. Mauricio, ¿cómo vamos hasta ahora? Que es digamos, la barra más a la derecha. Esa brecha todavía no está completa. O sea, las compañías con la información que nos entregan se han ido acercando, pero no han completado todavía, no alcanzan a llegar a ese nivel de rentabilidad razonable que de alguna manera los inversionistas le exigen. Y luego el 2026 creemos que va a ser un año mucho más exigente. No vamos a ver quizás, digamos, eh, digamos, grupo de compañías que todas sigan juntas. Vamos a ver, creemos una dispersión mayor y ya lo estamos comenzando a observar, no solamente dentro del espacio de tecnología, sino que también hacia otros sectores. Así que un año 2026 en que inteligencia artificial sigue siendo muy importante, pero quizás los mercados un poco más inquietos, un poco más impacientes de ver cómo esa inversión ya se comienza a materializar y dónde, y ahí, digamos, el sentido de oportunidad, dónde, en qué sectores, en qué aspectos específicos de la tecnología podemos comenzar a ver esa monetización. Ujú, Ahora, vamos a la siguiente, porque creo que también es importante volver a enfatizar, ya no mirando al 2040, sino que mirando a este año. Nosotros creemos que hay una buena ujú, chance que la economía de Estados Unidos supere el crecimiento tendencial, que es algo por debajo del 2%, 1.9 para ser más preciso. Creemos que hay una buena chance que el crecimiento de la economía estadounidense alcance en torno al 2.5% este año, incluso con por ahí los riesgos de que el crecimiento sea un poco más alto, sobre todo pensando en lo que puede ocurrir en la segunda mitad del año, donde a la inversión muy significativa que vemos y vamos a continuar viendo, inteligencia artificial, se van a sumar, Mauricio, las inversiones que podemos de alguna manera concatenar, que podemos conectar con los incentivos tributarios que trajo la reforma fiscal que aprobó el gobierno del presidente Trump en julio del año pasado. El ya famoso Big Beautiful Bill incluía ujú, varios incentivos que de alguna manera le dan un tratamiento más favorable a que las compañías empiecen a materializar inversiones en los próximos años, como una depreciación inmediata de lo invertido. Entonces, ujú, con esos incentivos creemos que va a venir además un empuje adicional a la inversión que nos permite ver una economía creciendo bastante resilientemente. Ahora bien, lo que estamos viendo no está exento de desafíos, de riesgos. Uno de los riesgos que vemos es que a pesar de que el sector corporativo en Estados Unidos está bastante sano en cuanto a sus ujú, niveles de apalancamiento, precisamente el sector público, que ha venido
avanzando muy rápidamente en los niveles de deuda. Como pueden ver ahí, pues básicamente duplicando en los últimos 15 años, si lo medimos como el ratio de la deuda federal, en este caso, al Producto de Estados Unidos. Y eso Ujú. crea condiciones menos favorables para lo que creemos que será un creciente acceso de las compañías tecnológicas a los mercados. Ya no, los montos involucrados, Mauricio, ya no alcanzan para ser financiados exclusivamente con fondos propios, sino que creemos que van a venir un periodo más, digamos, más activo de empresas que salgan al mercado de deuda, por ejemplo, tanto público como privada, a conseguir los recursos para seguir invirtiendo en estas necesidades de montar, ¿no? Todo, digamos, la cadena de producción relacionada con inteligencia artificial. Buenísimo. En principio, lo que veo ahí, Axel, es bastante una diversidad, una situación muy amplia y muy diferente en la situación financiera de las compañías americanas versus la del gobierno americano. Así es. Eh, de alguna manera, hoy crees de que esa situación sana es la que permitiría entrar al crédito y de ser así. ¿En qué niveles hoy, qué estás viendo hoy con la tasa? ¿Qué estás viendo? Porque ese es un Sí. tema también para nosotros los latinos importante, que es un poco hacia dónde podemos conseguir, ¿se va a poder seguir consiguiendo en el 2026 tasas interesantes en el mundo de renta fija? Creemos que hay algunos factores que permitirían quizás estabilizar las tasas, por ahí no que lleguen hasta lo bajo que nos acostumbramos a verlas, Mauricio, a partir de la crisis financiera de tantos años atrás. Entre medio, ¿no? Lo que hemos visto, por un lado, el resurgimiento de inflación, que hace más difícil que los bancos centrales adopten una política monetaria demasiado expansiva, sobre riesgo de que las presiones inflacionarias vuelvan a aparecer. Pero también, y esto ligado al cuadro, la presión por el lado fiscal ha aumentado de manera muy importante. Y eso de alguna manera le pone un viento de frente a la posibilidad de que las tasas sigan cayendo. Entonces, nuestro lema de alguna manera con respecto a las tasas de interés, tanto en Estados Unidos y obviamente por lo mismo a nivel global, es que van a permanecer más altas por un tiempo más prolongado. Por ahí no exorbitantemente altas, pero difícilmente volver a los niveles tan favorables que vivimos Sí, por largas décadas. Y esto reflejando tanto algunos aspectos más estructurales, pero también efectos puntuales, por ejemplo, de toda esta incertidumbre, tanto por el lado fiscal, estos últimos días, como hemos visto, vuelve a aparecer en escena el riesgo de presiones por el lado arancelaria y el impacto que eso puede traer en inflación. Además, en un año, Mauricio, muy particular en cuanto a eventos políticos, no solamente en la región, que tenemos muchas elecciones, sino que acá mismo en Estados Unidos, ¿no? Con la elección de mitad de término, mitad de periodo, y que puede llevar a algunas decisiones de política económica que nuevamente se sumen a esos vientos un poco en contra de que las tasas sigan bajando. Así que las compañías van a salir al mercado, traen balances bastante sólidos, eso incluso ese índice lo recoge, están ahí la MAX 7 pesando fuertemente por la, digamos, la buena salud de la que gozan sus balances, pero las condiciones hacia adelante se pueden volver por ahí menos favorables de lo que quizás uno hubiese esperado en situaciones anteriores, Mauricio, y eso es importante seguirlo muy de cerca. Ujú. Si te gracias, Axel. parece, Sí, vayamos a la siguiente, ujú, porque eso nos permite un poco entrar cuáles son los temas centrales ujú. de La nuestra charla de visión hoy. para el 2026. La primera de ellos es, creo que es una manera muy interesante de ponerlo, ¿no? Que lo micro se convierte en macro y podemos ahondar un poco en eso, pero eso tiene implicaciones tanto en nuestra preferencia de mantener una cartera, digamos, de multiactivos un poco más cargada a la renta variable que a la renta fija, y dentro de renta variable seguimos privilegiando Estados Unidos. El segundo tema muy importante que ya lo mencionábamos, vemos por necesidad de los montos involucrados de inversión para que, digamos, sigamos viendo toda esta, digamos,
digamos, emplazamiento de inversión, Bueno. desarrollo de inversión, va a requerir un mayor nivel de endeudamiento, pues ahí el leveraging up, ¿no? Y Ujú, eso tiene obviamente implicaciones tanto en afectar los niveles de riesgo. Sabemos tú y yo, Mauricio, que una inversión apalancada, una compañía con mayor deuda, es más riesgosa ujú, en relación a una que tiene baja deuda, no tiene deuda. Eso obviamente hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, lo que comentábamos recién, las compañías que antes eran poco sensibles al entorno macroeconómico, comienzan en la medida que tienen que salir a emitir deuda para financiar esa inversión, de pronto se vuelven más sensibles al nivel de tasa de interés, a la situación fiscal de Estados Unidos, a nivel de inflación. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Y eso deriva, los dos factores, los dos temas centrales, digamos, que ya menciona, en el tercer tema. Para mi gusto, quizás el de mayor importancia, en cuanto a revisitar el tema de la diversificación. Hacerse la pregunta, Mauricio, ¿estoy construyendo una cartera, un portafolio adecuadamente diversificado? Es una pregunta que ya nos veníamos haciendo hace algunos años, revisitando el rol de la renta fija como una fuente de diversificación respecto a otras clases de activos, particularmente la renta variable. Hoy nos lleva a revisitar lo que significa la inversión pasiva, ¿no? Hoy día invertir en una cartera que siga el S&P 500 involucra una concentración bastante alta en un número reducido de compañías. Entonces, luego ujú, hay algo que podemos hacer como para mitigar esa concentración. Y bueno, lo que vimos también en el 2025 con mucha claridad, les mencionaba, incluso con la aparición de otras clases de activos que suman, ¿no? Que agregan a esta diversificación, como fue el caso del oro. Y que creemos que va a ujú. seguir jugando un rol junto con otros activos, otras estrategias en esta necesidad de buscar nuevas alternativas de diversificación, Mauricio. Muy bueno. Vamos a lo siguiente, si te Digamos, parece, sí. porque si llevamos estos temas a nuestras ideas centrales, ¿no? A donde creemos que una cartera debiese de buscar mayores oportunidades, al mismo tiempo estar monitoreando los riesgos, eso nos lleva digamos, tanto a lo que llamamos una visión táctica, los que han tomado la llamada anteriormente recordarán, una visión táctica para el equipo en BlackRock significa un horizonte de inversión para los próximos 6 a 12 meses. En la práctica, lo que vemos para el 2026 en particular, pero siempre creemos importante, porque una cantidad importante, significativa de nuestros clientes son inversionistas de largo plazo, incluir también en nuestras ideas a lo que llamamos recomendaciones estratégicas, que no se miden en meses, sino que en años en relación al horizonte de inversión, entre otras cosas porque involucran por ahí clases de activos, mercados privados que no tienen necesariamente los mismos niveles de liquidez y requieren, digamos, de ajustarse en periodos un poco más largos de tiempo. Entonces, muy Ujú, rápidamente, para que podamos ya también mirar otras páginas que entran en mayor detalle, pero seguimos viendo inteligencia artificial como un motor muy importante en cuanto a generar oportunidades y eso nos lleva a preferir Estados Unidos, pero nuestra preferencia en Estados Unidos va tomando un giro en el sentido de que busca, como te mencionaba, tratar de entender de qué manera los inversionistas buscan responder a esa pregunta. Bueno, ya llevamos varios años de inversión, cómo esta inversión en AI se comienza a monetizar y eso le pone quizás una exigencia adicional a las compañías que han tenido muy buen desempeño tecnológica, casi todas estos últimos años. Y lo que creemos muy interesante, abre la oportunidad de comenzar a ver qué otros sectores fuera de tecnología ya comienzan a través de la adopción de AI a mostrar avances en su productividad, en sus resultados. Y ahí sectores como servicios financieros o el sector farmacéutico en lo que son los sectores ligados a la salud. Creemos que son buenos ejemplos de cómo AI va transitando desde la fase inicial, ¿no? De lo que es el enablement, ¿no? La instalación de la tecnología como tal, de la infraestructura necesaria. Comenzamos ya la transición a la etapa de adopción, digamos, presente en otros sectores. Así que, primera idea, muy centrada en AI, pero abrimos un poco a otros sectores, abrimos también por ahí incluso a otros países.
Creemos que China, en lo que a tecnología se respecta, presenta oportunidades muy interesantes. Vamos a mantener, de todas maneras, un neutral en el mercado de renta variable chino en general. Somos más cautelosos con respecto a otros sectores no tecnológicos, pero creemos que China ha ido desarrollando una alternativa interesante en cuanto a AI con respecto a Estados Unidos que ayuda un poco a diversificar fuera de ese país. Y si la diversificación, digamos, nos mantenemos ahí, el segundo punto en nuestra recomendación táctica apunta precisamente a eso, a buscar fuentes adicionales en mercados, en sectores, en clases de activos que tengan una relación un poco más separada, un poco más lejos de lo que sea toda la evolución en inteligencia artificial. Entendiendo, como te mencionaba, que vamos a ver un mercado mucho más exigente, mucho más inquieto, impaciente con respecto a cómo se empieza a monetizar y por lo tanto vamos a querer tener alternativas como el mercado de renta variable en Japón, por ejemplo, que hoy por hoy se está moviendo mucho más digamos, siguiendo el ritmo de lo que son eh, fenómenos muy propios de Japón. Lo que está ocurriendo ahora, va a haber una elección gatillada por la primera ministra que quiere aprovechar su popularidad. Las reformas corporativas en Japón realmente han tenido un impacto muy positivo. Como notarás, Mauricio, todos factores que no dependen de AI, son factores muy propios, muy Ujú. idiosincráticos de Japón. Lo mismo podemos decir de algunos sectores en Europa. Yo creo que no tengo que ahondar mucho en cómo cada día que vemos la presión para que los países europeos inviertan más en defensa, Ujú. digamos, por las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, ni más ni menos. También nos da un muy buen ejemplo de, en este caso, un sector europeo que está un tanto desconectado de lo que pueda ocurrir en AI. Y si nos vamos al espacio de renta fija, es muy interesante. Aquí entran también mercados emergentes. Tenemos el 2026 una preferencia por la deuda emergente, un poquito diferente a lo que veníamos recomendando el Ujú. 2025 en cuanto a la moneda. El año anterior teníamos una preferencia por emisiones emergentes en moneda local, digamos, estrategia que funcionó muy bien, vimos una muy buena apreciación de varias monedas, incluyendo varias en la región. Este año somos un poco más cautelosos, queremos tomar deuda emergente, pero emisiones más concentradas en dólares y otras monedas duras, eh, por dos razones básicamente, Mauricio. Primero, por la dificultad de que se vuelva a repetir el buen desempeño por el lado, Ujú. por el lado cambiario, con un dólar que ya de alguna manera ya tiene incorporado los recortes de tasa de interés, y que ha un poquito retomado su rol de moneda de refugio estos últimos días. Pero adicionalmente, entre otras cosas, porque estamos en un año muy activo en procesos políticos en la categoría y América Latina lo ejemplifica muy bien. Tenemos ya muy prontamente elecciones en Perú, en Colombia en mayo y, Colombia. por cierto, y en Brasil, ¿no? Hacia finales de año. Así que creemos que esos eventos puedan, digamos, alimentar bastante volatilidad en los tipos de cambio y por lo tanto buscamos un poquito más el alero más tranquilo de tener emisiones en dólares principalmente, Mauricio. ¿No? Y por Axel, último, sí, 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 en por favor. general, o sea, yo siento, venimos de varios 2 o 3 años muy buenos y un poco bajando a tierra cada una de estas informaciones que nos venís brindando. En principio, la sensación de BlackRock es que en el 2026 deberíamos seguir con un año dentro de todo bastante positivo, un año donde todavía las tasas van a continuar altas, que como inversor es interesante, es típico inversor que invierte en tasas y que busca un retorno Así sobre es. la renta fija, la seguiremos teniendo. Eh, Veo más sesgo del lado de AI, pero también les parece interesante lo que ha venido sucediendo en el resto de mercados de renta variable fuera de Estados Unidos y el peso que teníamos y lo bien que se hizo durante el 2025. O sea, en general, podrías decir que la visión de BlackRock es positiva frente a este año más que de incertidumbre per se. Imagino que el tema geopolítico es donde uno realmente no puede, ¿no?, hacer un forecast o una predicción, pero en el resto de lo que están analizando, sí ves como un año, en principio, que debería ser bueno para el mundo de los inversores. Así comenzamos el año, Mauricio, y tú lo dices bien.
De hecho, digamos, quiero volver a recalcar lo que mencionaba al comienzo de la llamada. A pesar de, digamos, estos 20 primeros días del año bastante movidos en cuanto a flujo de noticias, ¿no? Comenzando Venezuela, se ha ido trasladando a todo el tema relacionado con Groenlandia, por ahí aparece Irán, mucha actividad en el frente geopolítico y sin embargo, en general, los mercados se han mostrado bastante resilientes. Así que creemos que eso es una buena señal como para comenzar el año con un pie más bien positivo. Vuelvo a recalcar, en una cartera de referencia que sería por ahí 50% renta variable, 50% renta fija, vamos a estar un poco más inclinados a la renta variable. Por ahí, no sé, 55 o 45 por poner algún número, digamos, ilustrativo. Pero, y aquí hago quizás el matiz, ¿no? No es un optimismo ciego, es un Ujú. optimismo o es una mirada positiva que está muy pendiente de que, digamos, se pueden dar eventos, puede haber un cambio en la percepción de mercado, puede haber digamos, una expectativa incumplida respecto a la Ujú. monetización De las relacionada a empresas compañías de medianas. AI, Ujú. exactamente. Por lo tanto, por decirlo así, nuestra mirada es positiva, pero con un plan B. Ok, O sea, está teniendo claro. en cuenta dónde quisiéramos de alguna manera pues reacomodar la cartera, ajustar la cartera si nos viésemos enfrentado a un entorno mucho menos favorable para tomar riesgos. Y podemos, digamos, quizás ahí rubricar cuáles pueden ser esos diferentes panoramas, tanto en el plano geopolítico, como te mencionaba también por el lado de la inversión. Podríamos ver quizás que la incertidumbre reciente en el tema arancelario vuelva al mercado un poco la situación que la inquietó en abril del año pasado, si recordarán, con el anuncio, ¿no? De los aranceles el 2 de abril, el día de la liberación, que gatilló una corrección importante en los activos de riesgo. Entonces, hay que, digamos, tener ese plan B a mano, hay que estar muy pendiente de que si algunos eventos puedan llevar a cambiar el apetito por riesgo, y eso puede ocurrir muy rápido. Así Está que no, claro. no estamos entrando al 2026 con los ojos cerrados respecto a nuestra visión más bien positiva, esa la mantenemos, pero muy conscientes de que las cosas pueden cambiar y por lo tanto queremos llevar un plan de adecuación si fuese necesario. No lo hemos puesto en marcha, no ha sido falta, no ha hecho falta, pero importante tenerlo, Estar pendiente, Mauricio. sin duda. Muy bueno. Así que si quieres seguimos un poco porque quiero Seguimos. Sí, sí, si no, un si poco no, no que vamos a sí. llegar, perdón. Sí, quiero aprovechar el muy buen material que ha preparado el equipo. Solamente enfatizar que estamos recién comenzando. Hemos hecho aquí en la gráfica a mano izquierda algunos cálculos, algunas estimaciones con respecto a cuánto más inversión vamos a ver en los próximos años. Obviamente no hay un número preciso, hay rangos, pero estamos hablando de cantidades siderales y que van a seguir concentradas en un número relativamente reducido de compañías. Han sido estos famosos hyperscalers, ¿no? Ujú. Los que han llevado el mayor peso. Hasta el momento lo han podido financiar con recursos propios, pero como decía, se hace cada vez más cuesta arriba que lo puedan seguir manteniendo de esa manera. Van a tener que salir y recoger capital en los mercados y eso ya vemos que un poco cambia el panorama. Nuevamente algo que hay que seguir de cerca, pero insistiendo en este primer tema, ¿no? Que lo micro se convierte en macro, puedes ver en la gráfica más a la derecha, si comparamos la contribución de la inversión no residencial, es decir, vamos a dejar fuera todo lo que se invierte cada año en vivienda en Estados Unidos, la contribución al crecimiento de esta inversión ha sido muy por encima tanto del año anterior, del 2024, como del promedio de los primeros 20 años de este milenio, que es la primera barra. Entonces, estamos frente a un momento muy especial respecto al impacto que está teniendo esa inversión sobre el crecimiento. Tanto así que de alguna manera ensombrece lo que típicamente ha sido el mayor contribuyente a ese crecimiento económico tradicionalmente, que ha sido el consumo en Estados Unidos. El Ujú. año pasado fue más bien
moderado en cuanto a la contribución del consumo. Incluso uno podría decir débil, muy relacionado con un mercado laboral que se ha venido enfriando, a no mediar este tremendo flujo de inversión que hemos visto, Mauricio. Quizás el tema de la llamada de hoy sería diferente, estaríamos hablando de los riesgos de recesión en Estados Unidos. Y no estamos hablando de eso Ujú. precisamente por el impacto tan considerable que está teniendo la inversión, como pueden ver en Wow. esa parte más de color anaranjado, rojo, Ujú, ujú. del 2025, como pueden ver ahí. Muy importante eso. Gracias, Axel. Vamos a la siguiente, porque creo importante también, en el fondo, poner de relieve, ¿no? Que eh, estamos frente a un nivel de inversión muy marcado, y que esas inversiones no necesariamente se van a monetizar de manera inmediata. El cuadro más a la derecha apunta a cómo, por ejemplo, durante los 80 y los 90, que se produjo buena parte de la inversión en equipo de computación, en equipo electrónico, que permitió luego el desarrollo y lo que ha sido una verdadera revolución de Internet, ¿no? Telefonía móvil después, etcétera. No fue inmediato el efecto de aumento de productividad y que finalmente resulta en que las compañías puedan incrementar sus resultados, sus ventas, ¿no? Toma un tiempo. Y algo que, digamos, miramos con mucha atención es que a medida que pasa el tiempo, la paciencia que tiene el mercado con respecto a comenzar a ver, recuperar la inversión materializada, que como te decía, va a seguir siendo muy cuantiosa, comienza a agotarse. Y eso puede ser un riesgo importante, que por ahí los resultados muy buenos que nos entregan las compañías, vamos a estar muy pendientes, ¿no es cierto?, de esos Max 7, qué compañías, qué resultados nos entreguen. Pero por ahí no sean suficientes como para satisfacer las muy exigentes estimaciones, proyecciones que tiene el mercado. Y ahí en sí eso constituye un riesgo, y por eso insistimos tanto en buscar fuentes alternativas más idiosincráticas en cuanto a diversificación. Vamos a la siguiente porque si Y ahí vemos, creo, Axel, sí, que, o sea, sí, si te fijas, casi en todas las láminas hablamos de AI y sí, yo veo un sentimiento positivo, pero con cautela del lado vuestro, lo cual sí, me parece prudente, teniendo en cuenta el crecimiento que tuvieron estas compañías. Y creo que ahí en los portafolios de BlackRock, el año pasado y este año creo que va a seguir pagando la diversificación. O sea, diversificar, tener tal otras cual. regiones, tener otros países, frente a un bet, a una apuesta muy importante. Pero muy importante en el mundo de AI y como lo estás poniendo en cada una de las láminas, donde hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? O sea, porque las expectativas son muy altas y cuando no se cumplen esas expectativas, la corrección de mercado también afecta y el no tener la diversificación correcta, bueno, podría afectar digamos, los ahorros, las inversiones de un montón de nuestros oyentes. Así que creo que este año, como el año pasado, este año es un año que el diversificar, sobre todo, va a pagar mucho en ese nivel de incertidumbre que estás comentando en las Así láminas es. que estamos viendo, ¿no? Así es. Y frente a la pregunta, bueno, y mucha gente, ¿y qué están monitoreando, por ejemplo? Nos preguntan, Ujú. bueno, ¿a qué factores tenemos que prestarle atención? Y creemos que hay al menos dos muy importantes porque si bien tenemos una alta convicción de que vamos a seguir viendo montos muy cuantiosos de inversión, no está garantizado que ocurra en cuanto a que hay restricciones tanto físicas, todo este desarrollo de centros de procesamiento de datos que están llevando a cabo estas compañías que involucran, como te decía, altos montos de inversión, requieren de suministros de energía y por lo tanto se van a necesitar también inversiones no solamente en la parte tecnológica, sino que en esa generación, en almacenamiento de energía. Piensa también, Mauricio, cómo eso se liga a materias primas críticas de ese tipo de inversión, en cobre, en litio, Ujú. en tierras raras, por ejemplo, que ya hemos conocido la importancia que tienen los semiconductores y tal. Entonces, en la medida que esas inversiones requieren tiempo, requieren permisos, requieren, digamos, no son instantáneas,
puede convertirse, si no se materializan lo suficientemente rápida, en un cuello de botella. Ujú, Entonces, muy ujú, pendiente de si, qué tanto o no se pueda convertir estas limitaciones, más bien físicas, en un detractor de ese crecimiento de inversión. Y luego, lo que ya mencionábamos, lo que podríamos llamar limitaciones financieras. ujú, Si seguimos viendo digamos, distintos factores que pueden empujar las tasas más altas, ¿no? Una política fiscal muy expansiva que lleva a cabo Estados Unidos, ¿ah? Demuestra un par de ejemplos. Estados Unidos recientemente anunció su interés de incrementar de manera importante su presupuesto en defensa. Por otro lado, ya vimos que toda la iniciativa que llevó Elon Musk el año pasado de tratar de reducir los costos de gobierno fueron bastante poco efectivas. Entonces, vemos que la presión por el lado fiscal puede llevar a que las condiciones de financiamiento, a pesar de que la salud corporativa sea muy robusta, como digamos, se enfrenten un poco a lo que típicamente se le conoce como el crowding out, ¿no? O sea, que el sector público esté condicionando las, digamos, la manera en que las compañías pueden salir a financiar su deuda. Entonces, tanto en lo físico como en lo financiero, estamos siguiendo muy de cerca, monitoreando con mucha precisión cómo esos elementos pueden eventualmente alimentar, digamos, esos riesgos de decepción, ¿no? De que no se cumplan esas expectativas. ¿Mm? Oye, ¿Te Axel, parece? hoy Sí, sí, sí. estás viendo empresas que se estén financiando por debajo de la tasa del gobierno americano. O sea, algo que, viste, Eh, pues en general la tasa del gobierno es la tasa de sí, límite de riesgo y de ahí en más es el spread de cada empresa del riesgo corporativo. Hoy sí. existe alguna compañía Eh, americana financiándose por debajo de la tasa del gobierno. es muy difícil. Uno esperaría que sí. Yo creo que incluso En algún razonable momento se va a ver. poder decir que las compañías hoy día tienen una situación financiera mucho más robusta que el propio gobierno. Ujú, Ahora, eh, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, por temas regulatorios, los bonos de gobierno, los tesoros americanos siguen siendo activos que, por ejemplo, que los bancos pueden contabilizar al momento de hacer los cálculos del riesgo de su cartera como un activo más seguro. Entonces sigue claro. habiendo, más bien por temas regulatorios que por Ujú, una adecuada apreciación de riesgo, un poquito más favorecimiento a que las tasas de los tesoros digamos, sean las más sí, bajas. sigue siendo la más baja. Sí, 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 sí. Pero los spreads de buenos emisores en el espacio de crédito son muy, muy reducidos. Muy bajitos. Mauricio, porque como te decía, vienen con situaciones de balance muy, muy fuertes. Pero creo importante, si vamos a la siguiente, Ujú, creo que es importante ir, y aquí me quiero centrar en el cuadro más a la derecha, que vamos a comenzar a ver una mayor diferenciación. Entonces, yo hablo del 2026 como el año de las 2D, del año de la diversificación. ujú. Ah, yo creo que, digamos, enfatizando en lo que ya vimos el año anterior, la incertidumbre, la necesidad de no poner todas las fichas en, digamos, lo relacionado con AI. Sí, creemos que tiene un lugar y un lugar importante en la cartera, pero luego destinar otro tipo, digamos, diversificación hacia otros sectores, otros países, buscando, digamos, gestionar de manera más importante el riesgo. Pero la otra D, la segunda D que te quería mencionar, Mauricia, es Ujú. la dispersión, la diferenciación, sinónimos, en cuanto a Ok. que el mercado le está prestando mayor atención a las diferencias que presentan las empresas. Fíjate en el cuadro más a la derecha. Ahí Sí, sí, están sí. cinco de las Mac 7, todas hyperscalers, ¿no? Desde Google o Alphabet, la matriz de Google, hasta Meta. Y hay un invitado especial, una compañía que ha estado también muy activo en lo que ha sido la inversión en AI, que es Oracle, ¿no? Ujú, Fíjate que Mauricio, que aquí quisimos medir, medimos cuánto fue el ajuste de precios durante el año pasado, en un periodo de 12 meses. Por buena parte del año, el movimiento de precios de esas 6 acciones fue muy parecida. Se movían, ¿no? Esto es como en el ciclismo, como sí, en un sí, sí, pelotón, sí. muy cerca Sí, sí, uno de sí. otro. Pero ¿qué pasó hacia el final?
hay una diferenciación muy marcada, particularmente en Oracle. ¿Y qué está mirando el mercado? Y por eso es importante seguir muy de cerca lo que te hablaba respecto al tema financiero, el nivel de apalancamiento. Ujú. Oracle, comparado con las otras cinco compañías, es una compañía que hace un buen tiempo ha tenido que financiar la inversión en centros de datos. Ellos no contaban con el mismo nivel de flujo de capital, el mismo, digamos, solidez de su balance y tuvieron que recurrir a los mercados de deuda más tempranamente y ya el mercado comenzó a hacer esa diferencia. Verás que en la última corrección que vimos un poquito hacia finales de año, por ahí, fines de octubre, Oracle cayó mucho más que el resto de las compañías, precisamente porque creemos nosotros que el mercado ya comienza a tomar atención respecto a la situación de apalancamiento diferenciado. Entonces, esas dos D, importante Claro. mantenerlas en la cabeza, diversificación, pero al mismo tiempo tomar en cuenta que va a haber una mayor diferencia, una mayor dispersión. Ujú. Y eso es importante porque también abre la puerta para una estrategia un poco más activa a la que estábamos Activa, habituados a sin ver. duda. En que ya sea le entregas al gestor, al portfolio de manager, la decisión de identificar en qué compañías en este entorno diferenciado se quiere concentrar en la cartera, o por ahí también hay muchos inversionistas que prefieren un poquito do it by yourself, do it yourself en el sentido que tomar diferentes bloques. En BlackRock tenemos varios bloques que uno puede ir construyendo de alguna manera una cartera que mira a ese grado de diferenciación, a esa dispersión. Importante destacarlo también. Si quieres, vamos a Sí. la siguiente. Ya Ujú. que entramos en los últimos 15 minutos de la llamada. Solamente, digamos, enfatizar lo que ya hemos dicho. Hemos visto montos muy considerables de inversión en los últimos años. Aquí enfatizar, recién estamos comenzando. De hecho, nosotros creemos que estamos en transición de lo que sería una etapa inicial un poquito más ligera, un capital light, por decirlo así, a uno más intensivo en el uso del capital. Y eso va a traer consigo, como te mencionaba, mayores requerimientos de financiamiento. Y por lo tanto, cuanto más recorte la Fed, qué vaya a hacer con su balance, cuál sea la política fiscal que lleve a cabo la administración actual en Estados Unidos, van a ser, digamos, factores muy claves en definir en qué condiciones se van a poder financiar estas compañías que van a tener que recurrir al endeudamiento para seguir, digamos, adelante con la inversión. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, creemos que al mismo tiempo, y esto es creo que una lámina muy importante para explicar, entre otras cosas, nuestra convicción, porque entramos con cierto grado de optimismo al 2026, porque las compañías se han mostrado bastante resilientes en cuanto al crecimiento de utilidades. Por lo pronto, destacar Estados Unidos por encima de otras regiones. Eso explica por qué Estados Unidos está dentro de las mayores preferencias. Destacar la buena recuperación que ha tenido Japón. Ahí el TOPIX, el índice japonés, ha ido cerrando la brecha, particularmente con respecto a Japón. Sigue por debajo de Estados Unidos, pero ha ido cerrando una brecha que se expandió por muchos años. Así que los resultados corporativos nos dan, digamos, la tranquilidad de que no estamos frente a un escenario de burbuja, digamos, Ujú. que no tenga sentido. Obviamente hay que prestarle atención a las valoraciones, eso no queremos dejar en su lado, pero el punto de partida en cuanto a robustez de los crecimientos de resultados corporativos creemos que está muy bien fundamentado, ¿verdad? Está muy presente. Vamos a la siguiente ahora. ¿Mm? Entonces, como te mencionaba, AI Ujú. muy importante, determina nuestra visión de entrada al 2026 más positiva, pero con este grado de cautela y sobre todo con este llamado a buscar fuentes adicionales de diversificación. Hablábamos de Japón como uno de ellos, hay digamos algunos cuadros, el cuadro más a la izquierda enfatizando cómo la economía japonesa viene recuperando luego de décadas de estar muy castigada, digamos, en cuanto a crecimiento económico, sin poder despegar. Eso ha ido cambiando. Lo vemos tanto en el crecimiento macroeconómico como en los resultados corporativos. Así que junto con Estados Unidos, Japón también aparece como dentro de nuestras preferencias en el espacio de renta variable. Y en el caso de Europa, si bien a nivel regional completo somos más cautelosos, lo traemos neutral, sí creemos que hay sectores como el sector de defensa que mencionaba anteriormente, como el sector de servicios financieros, que en este caso
presenta un descuento importante, interesante, respecto a sus pares en Estados Unidos, que creemos que puede ser una buena oportunidad de aprovechar. Así que en ambos, el carácter más propio, más idiosincrático, es algo que estamos buscando con bastante interés como una manera de diversificar los riesgos de la cartera, Mauricio. Vamos a la siguiente, si te parece. Vamos. Mm. Ahora, por otro lado, en el espacio de renta fija también entramos con algún grado de cautela, no tanto, digamos, manifiesto en cuanto a la disposición a tomar riesgo, donde creemos que están siendo bien compensados. O sea, la deuda emergente, como te mencionaba, vemos un buen potencial ahí. En el espacio de crédito corporativo es ahí donde quizás estamos con mayor cautela porque los spreads, recién lo comentábamos, están muy ajustados, eventualmente con mayores necesidades de financiamiento, con un incremento de las emisiones. Eso puede poner un poquito de presión. Como dice ahí el título, podemos ver un poco más de incremento en los spreads con el consiguiente efecto. Si comparamos un poco lo que es grado de inversión y high yield, tenemos un poco más de preferencia en high yield, por cuanto, si bien los spreads también están bastante ajustados, hay dos cosas que, digamos, nos ayudan un poco a tener una preferencia relativa en relación a emisiones de grado de inversión. Primero, en el caso high yield, digamos, el rendimiento, ¿no? El carry es bastante más alto. ¿Ah? Ujú, Nos amortigua un poco mejor cualquier tipo de ajuste de spreads. Y lo segundo, y esto es importante, al momento de comparar los spreads actuales, ¿ah? Es decir, la diferencia, no sé, la tasa con respecto a la tasa base, la tasa de tesoro, eh, hay que hacer algunos ajustes con respecto a la comparación con promedios históricos. Por eso, porque hoy día, si uno compara la calidad de crédito de, digamos, el universo de high yield, es una calidad mejorada, ¿ah? Con respecto a cómo se veía ese universo 5 a 10 años atrás, por la sencilla razón de que los emisores que estaban en la categoría de menor calidad, piensen en emisiones de clasificación triple C, por ejemplo, A o W menos. Ese tipo de emisiones, hoy día, muchas de ellas se están canalizando a inversionistas mucho más especializados en el espacio del crédito privado y por lo tanto lo que queda en los mercados públicos es un segmento de mejor calidad y luego eso justifica expresa un poquito más ajustado a lo que veíamos en el pasado. Así que hay algunas razones técnicas que nos llevan, como te decía, a favorecer high yield en términos relativos a gran inversión, pero nuestra principal convicción en el espacio de la renta fija van a ser los emisores emergentes, con ese matiz, ¿no? Con esa caracterización de querer manejar de manera más cautelosa lo que fue muy buen, digamos, contribución al rendimiento del año 2025, cuál fue los movimientos cambiarios. Vamos a la siguiente. Mm. Ahora, ¿qué otras cosas le estamos prestando mucha atención? Digamos, lo que se denomina un poco la economía de forma K. Y aquí no estoy haciendo, Mauricio, ninguna referencia a gobiernos anteriores en Argentina. Aquí la forma K me imagino que no tiene es el K de relación. Argentina. No, 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 lejos de eso. Tiene que ver con la diferenciación, la divergencia que estamos viendo tanto en los emisores. ¿Ah? Estamos viendo una diferencia importante, emisores más pequeños, enfrentando un poco más de problemas que los emisores más grandes. También, y esto es interesante, el cuadro más a la derecha, ver que las compañías grandes han seguido viendo sus márgenes operativos incrementarse. No ha ocurrido lo mismo con las empresas de tamaño mediano y para qué decir de las empresas de menor tamaño que han visto más bien una compresión. Entonces, de alguna manera, no estamos en un entorno económico que trate por igual a las compañías. Le está poniendo mayor dificultad a las empresas pequeñas y eso explica, entre otras cosas, que al menos hasta hace poco no hemos visto el rally característico de las small caps cuando veíamos Ujú. recortes de tasa de interés en Estados Unidos. Este cuadro explica muy bien porque estas compañías están viviendo con mayor dificultad, por ejemplo, un entorno de mayor presiones de aranceles, digamos, de dificultades de financiamiento mayores, en contraste con las compañías grandes que han seguido mejorando sus márgenes. Muy importante al momento de precisamente definir esos criterios de diferenciación que hablábamos tan solo algunos minutos atrás. Vamos a la siguiente.
volvemos un poco sobre mercados emergentes. Ujú, Vean cómo, por un lado, los emisores de países desarrollados, ahí traemos el ejemplo de Estados Unidos y de Japón, los riesgos de que las tasas más bien, digamos, suban frente a presiones fiscales en ambos países. Y al mismo tiempo vean el buen momento que está pasando la deuda emergente. El año ujú, pasado fue un año récord, el mejor en los últimos 15 años en cuanto a mejorías de clasificación de emisores extranjeros. Varios, a diferencia de países desarrollados que han sabido de alguna manera mantener cierta disciplina fiscal, porque saben muy bien lo que significa el no seguir un buen plan de cuanto a controlar y limitar el gasto público. Nuevamente, por usar Argentina como ejemplo, Argentina quizás lidera el último año y fracción, de hecho, ha llevado a superávit primario, sino fiscal. Es un tema que fue un tema de campaña importante en la reciente elección presidencial en Chile, lo va a hacer sin lugar a dudas en la elección presidencial en Brasil. El hecho que en economías emergentes se le preste tanto atención a mantener cierta responsabilidad, disciplina en lo fiscal, creemos que el mercado lo está reconociendo y hoy día, digamos, te entrega la oportunidad de invertir en una clase de activos que pagándote bastante bien en cuanto al carry, a la tasa de rendimiento, no está necesariamente exponiéndote a los riesgos que los países emergentes exponían en el pasado. Son países mucho más responsables y lo hemos visto estos últimos años, a pesar del el ciclo de incremento de tasa de interés digamos que sobrellevó Estados Unidos, no hubo en la práctica ninguna crisis pronunciada de algún país emergente, que era la tónica en el pasado cuando Estados Unidos subía la tasa de interés. ¿Mm? Vamos a la siguiente, ya terminando la llamada, nos quedan los últimos 5 minutos, Mauricio, como para ir ujú. Para quizás algunas preguntas que aquí definiendo tenemos y que... exactamente, pero, Ujú, y me quedo solamente con el título de esta lámina, lo importante de buscar diversificadores. Ya estamos viendo que la correlación de una clase, de un portafolio multiactivos tradicional, ¿no es cierto?, que tenga renta fija pública, renta variable pública y por ahí cash, ¿no? El efectivo ya no está surtiendo el mismo efecto. Pueden ver las correlaciones en ese tipo de carteras aumentan y esa correlación es precisamente la que queremos bajar a través de diversificación. Estamos viendo que la renta fija ya no nos está, digamos, contribuyendo de la misma manera como lo hacía en el pasado frente a situaciones de corrección del mercado de renta variable. Entonces, déjame detenerme acá un segundo, Mauricio, para dedicar los ujú. últimos minutos de la llamada a las preguntas que te pueden haber llegado o las que tengas, digamos, digamos, en preparación a esta llamada. No, 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 ya hay varias, algunas, creo que un tema que no se habló, hablamos mucho de tecnología, mucho de AI, mucho de regiones, riesgo geopolítico, y en esta última lámina estás comentando justamente cómo hoy ciertos activos que antes te permitían diversificar, hoy tienen un comportamiento similar. Hay un activo que creo que se está comportando de manera diferente, que son las criptomonedas, ¿no? O sea, por primera vez vos ves una bolsa o un Standard Poor's 500 muy cerca de sus máximos y ves un Bitcoin un 30%, por decir un número redondo, por debajo de sus máximos. Empieza Sí, de una corrección importante en el mundo de cripto que no se vio así acompañada de otros tipos de riesgos como es la renta variable. Hoy y es un activo donde BlackRock ya tiene un pie puesto muy importante a través de los ETFs. Hoy, ¿qué visión le ves a ese instrumento 2026? O digamos, hoy, ¿cuál es la posición de BlackRock frente a las sí. criptomonedas? En principio, el Bitcoin como referencia, ¿no? Sí, la pregunta que hace Mauricio es muy importante, porque recordemos que la diversificación, digamos, no solamente la tenemos que mirar cuando los activos suben. Lo que tú mencionas, el año 2025 vimos un mercado de renta variable a nivel global, incluyendo los Estados Unidos con resultados positivos, y sin embargo una corrección importante en muchas criptomonedas, particularmente en Bitcoin. Y eso es una buena noticia en relación a cómo
digamos, el movimiento de precios, en este caso entre Bitcoin y los mercados públicos de renta variable, toman, digamos, ritmos separados, toman trayectorias separadas, que es precisamente lo que estoy buscando diversificar. Ujú. Dicho de otra manera, lo que está moviendo el precio de las criptomonedas son factores diferentes y eso es precisamente lo que quiero incorporar. Obviamente, digamos, uno no quisiera que fuera con retornos negativos, ¿ah? Pero, digamos, es un paso importante para ir consolidando su efecto de diversificación de correlación. Eh, creemos que estamos, nuestra visión en Black, estamos en un proceso muy importante de mayor digamos, inserción de inversionistas en el campo de criptomonedas. O sea, un paso importante lo han dado la creación de vehículos como ETF que hacen mucho más fácil el acceso. Han ampliado la base de inversionistas. Eso también le va a imprimir un carácter un poco diferente al que estamos habituados a ver en situaciones anteriores, donde el acceso a criptomonedas era un poquito más dificultosa. Entonces, creemos que el año pasado, a pesar de que muchos no lo miren con, digamos, con nostalgia, ¿no? Por la corrección importante que tuvieron los Bitcoin, Ujú. yo creo que hay que anotarlo como un año positivo en cuanto a validar su capacidad de diversificación, que creemos que sigue muy presente, sino creciendo. Hemos visto cómo cada vez más eh, plataformas, bancas están autorizando el uso de este tipo de activos como una fuente de diversificación. Ahora, la corrección importante que vimos el año pasado creo que también pone de relieve que las criptomonedas son activos que son volátiles. Ujú. Luego, digamos, en magnitudes importantes y por lo tanto, al momento de buscar cuantificar las dosis, ¿no? De cuánto tendría que tener en mi cartera, el resultado va a apuntar a cantidades relativamente limitadas. ¿Ah? Ujú. Pero con esa, digamos, aunque sean cantidades limitadas, con esas dosis van a ser suficientes como para ayudarnos a mitigar, a ir diversificando las fuentes de riesgo del portafolio. Así que hemos hecho algunos análisis ya hace algún tiempo, hemos publicado incluso a fines del 2024 un paper que precisamente apunta en eso, ¿no? Cómo los inversionistas han ido validando las criptomonedas, particularmente a Bitcoin o por ahí a Ethereum como monedas o activos que permiten diversificar, que son volátiles, sin duda, y por lo tanto hay que administrarlas con el cuidado necesario en cuanto a la dosis, en cuanto a la magnitud, pero que se suman a una serie de otros también clases de activos, ¿por qué no? También el oro, a estrategias, a, digamos, esta mirada un poco de buscar fuentes idiosincráticas que apuntan, ¿no? A esa necesidad imperante de lograr siempre una adecuada diversificación de cartera, Mauricio. ¿Mm? Sí, creo que por primera vez el modelo tradicional empieza a desglosarse, empezás a ver otros tipos de activos, vuelve después ya de cierto tiempo los metales preciosos a tener un peso relativo, creo que frente a mucha incertidumbre que hay, vuelven las criptomonedas a ser parte importante en este mundo de cómo diversificar el riesgo. Y otra pregunta rápida, y con esto nos vamos, Axel, es ¿qué opinas sobre el petróleo? O sea, hay un tema muy político, ¿no? De un presidente queriendo llevar un petróleo hacia abajo, un mundo necesitando muchísima energía. ¿Hay algún tipo de análisis o forecast? Bueno, tú digamos, creo que lo introduces de manera muy clara, Mauricio. Estamos viendo en el corto plazo movimientos que apuntan precisamente en un año electoral a mantener precios de petróleo bajos. Eh, y al mismo tiempo estar inserto en un mundo que está en un proceso de transición energética pero que es un proceso muy gradual que va a seguir requiriendo de un aporte importante de energías basadas en hidrocarburos, no solamente el Ujú, petróleo, gas natural probablemente, ujú, incluso con mayor relevancia relativa, en un mundo que cada vez es más demandante de energía. Hablábamos también AI, cómo es un importante
digamos, demandante de energía y por lo tanto las soluciones van a tener que requerir no solamente de energías renovables, y ahí enfatizamos, vemos oportunidades de inversión interesantes, incluyendo la región, en América Latina, pero nos van a acompañar en este proceso de transición por algún buen tiempo lo que son energías basadas en hidrocarburos como gas natural y como petróleo. ¿Cuál prima, no? En el corto plazo, probablemente una presión a la baja por Ujú, consideraciones más bien electorales de corto plazo, ujú. y más largo plazo, un poco más de estabilización en la medida que vamos a seguir viendo una demanda, eh, porque el proceso de transición se va a extender por algún tiempo antes que tengamos una dependencia mayor o un suministro mayor de renovables. Axel, gracias. Ya nos estamos 5 minutos pasados, pero Sí, largamos 3 minutos más tarde, así que sí, estuvo muy bien. no hay problema. Como siempre, gracias. Quedaron un par de preguntas que trataré luego de hacértelas llegar en Por favor, privado y tratar de contestarlas. Y bueno, espero en 3 meses volver a contar con tu presencia claro que sí. y ver cómo nos acompaña este 2026. Claro que sí, muchísimas gracias. Siempre un placer poder compartir, tener esta conversación tan interesante de nuestras perspectivas. Espero que haya sido de utilidad a los que se conectaron hoy y espero ya pronto vernos en una próxima ocasión, Mauricio. Gracias, Axel. Un Que abrazo. estés muy bien.